Muy bien, chicos, el día de hoy, chicas, vamos a analizar un poco sobre el sonido y el oído. Si bien estamos iniciando, hemos hablado un poco de ondas en una cuerda, ahora nos corresponde ondas sonoras, pero para eso tenemos que hablar un poco de cómo escuchamos, cómo se propaga el sonido en diferentes medios, etcétera. Es para esto este capítulo, aunque aún todavía no vamos a definirlo como el sonido audible, ¿sí? Eso vamos ahorita a ver ciertas diferencias. Pero bueno, sigamos. El sonido, si bien nosotros hemos escuchado cualquier sonido, pero quiero que noten algo importante. ¿Por qué el sonido a partir de un objeto pasa a través de un medio y llega a nuestro oído? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede en este momento que nosotros podemos ver que no es que estamos escuchándole propiamente directamente al objeto, sino que estamos escuchando al objeto después de haber pasado ese sonido por un medio, otro medio, por el aire, por decirlo así? Entonces, para entender esto, nosotros vamos a ver ciertas partes del capítulo y cómo entender que pasa el sonido de un medio sólido a un medio gaseoso y a nuestro oído. ¿Qué pasa? Si bien nosotros vamos a poder entender que generalmente las frecuencias que nosotros podemos escuchar son de 20 a 20.000 Hz, entonces aquí hay una diferencia importante. ¿Qué pasa con esas frecuencias? Después analizaremos que las frecuencias, por más alta que sea, no significa que es más alto el volumen. Eso tenemos que verlo después. Pero bueno, el asunto es que el sonido, quiero que vean esto, proviene a partir de vibraciones, ¿sí? De vibraciones de un cuerpo. En el caso de cuerdas habíamos analizado las vibraciones de las cuerdas. Ya habíamos hablado del primero, segundo, sobretono, etcétera, ¿sí? Pero, como ven, son vibraciones de las cuerdas. Si esas vibraciones caen en las frecuencias de vibración que el oído puede escuchar, ese sonido es audible. Pero eso no significa que no haya vibraciones más pequeñas o más grandes que nosotros no podamos escuchar. Y al fin y al cabo es sonido. Ahorita vamos a hablar de manera general del sonido. Entonces, quiero que caigan en algo importante. Estas vibraciones son transmitidas de un medio sólido a un medio gaseoso y llegan a nuestro oído y podemos escuchar. Sigamos. ¿Cómo podemos escuchar nosotros esas vibraciones? ¿Sí? Si bien nosotros vemos o vamos a definir lo que el sonido, las ondas de sonido en el medio gaseoso, o sea, en el aire, son compresiones y expansiones, como habíamos visto nosotros en el capítulo anterior, hace dos capítulos. Esas compresiones y expansiones pueden ser definidas también como unas ondas senoidales. Y es por eso que nosotros podemos definir con las ecuaciones que definimos para ondas senoidales estas ondas de compresiones y expansiones que son ondas longitudinales, ¿sí? Entonces el sonido se propaga longitudinalmente en el medio. Pero ¿cómo nosotros podemos escuchar? Quiero que vean aquí ustedes. ¿Para qué son los pabellones auriculares? Es para concentrar el sonido y llevarlo hacia el canal auditivo, ¿sí? Es decir, estas vibraciones, estas compresiones y expansiones entran por aquí y van expandiéndose y comprimiéndose en todo el canal auditivo. Se concentran, pasan a el tímpano, ¿sí? En el caracol interno, llegan al caracol interno. Y aquí es lo importante. Este caracol interno, voy a poner una hoja más. Este caracol interno, voy a explicarlo así. Tiene ciertas vellosidades en su interior, ¿sí? Estas vellosidades vibran a la misma frecuencia de estas, pero solo pueden vibrar de 20 a 20.000 Hz, como les había dicho. Entonces, si es que llega un sonido, cualquier sonido, que tenga esas frecuencias, estas oscilaciones, estos pelitos acá dentro del caracol interno, vibran y oscilan, ¿sí? A la misma frecuencia. Entonces oscilan y nosotros detectamos como un sonido, o sea, se transmite como un sonido a nuestro cerebro. Entonces esto es importante, porque ven qué pasa de un medio sólido que habíamos hablado, por ejemplo, en el caso de este timbre, de este muelle, vibra el sólido a una frecuencia determinada, pasa esa vibración, esa energía hacia otro medio que es el aire, vibra en el aire
y llega a nuestro canal auditivo y a nuestras vellosidades dentro del caracol. Y estas les hacen vibrar. Es decir, ven cuántas veces va pasando de medio en medio ese sonido para que nosotros lo podamos traducir como pues un sonido audible. ¿Sí? Es por eso que como esa energía se va perdiendo en el camino también, en el camino que va transmitiendo. Es por eso que la energía, o sea, mejor dicho, el sonido de la televisión no es el mismo que nosotros nos sentemos 10 metros lejos a pues cerca de la televisión. Porque se va perdiendo esa energía en el camino. Muy bien, sigamos. ¿Cómo determinaron? Ahora la pregunta sería, ustedes dicen, pero ¿por qué si el sonido no se ve, por qué se lo conoce como una onda mecánica? ¿Sí? O sea que en el vacío, o sea, salgo de la tierra y el vacío, no hay sonido. Pues no hay sonido. No puede transmitirse el sonido de un lado al otro. Entonces, ¿cómo viaja el sonido? ¿Y cómo determinaron que la onda o el sonido es una onda mecánica? Entonces aquí vemos, por ejemplo, un timbre de los que ponen en las casas, genera un sonido, ¿no es cierto? Pero si lo encapsulo dentro de una cámara de vacío y yo extraigo todo el aire, estoy generando un vacío entre el timbre y la pared de la cámara. Cuando yo enciendo el timbre con mis baterías, vemos, o sea, se puede ver por el cristal que el timbre vibra, es decir, toca, pac, 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 contra la campana, pero afuera no suena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué se dieron cuenta? Que no existe un medio donde pueda transmitirse la onda mecánica, porque todo esto es vacío, es decir, no hay nada, no hay aire. Entonces, si no hay aire, ¿cómo puede transmitirse? Entonces determinaron que la onda mecánica, y esa era la primera característica de una onda mecánica. Cuando vimos nosotros el primer capítulo, decíamos que es una onda mecánica, pues aquella energía o perturbación que necesita de un medio para viajar, porque solo es energía viajando, no como las ondas electromagnéticas, que son partículas viajando como ondas. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga por un medio elástico. En este caso, un medio elástico es el aire. Puede ser cualquier medio elástico. Por ejemplo, puede ser el agua, puede ser pues cualquier varilla, puede ser cualquier medio que sea elástico. Y de hecho, los medios que no son elásticos son buenos aislantes. Por ejemplo, el cartón. O se han visto que en las paredes de las discotecas o en las paredes de ciertos estudios de grabación hay ciertas, como estos cartones de huevos. ¿Por qué están eso? Sería interesante hacer que hagan ustedes una exposición. Pero bueno, el asunto es que tenemos estos cartones de ahí. ¿Por qué están los cartones? Porque es un medio aislante, no es un medio elástico. Entonces, primera cosa importante para que el sonido se transmita, tiene que ser un medio elástico. Sí, ya ves, el estudiar, por eso estamos ligados. Elasticidad con esta. ¿Sí? Entonces, otro medio no elástico es, por ejemplo, la espuma. La espuma de que antes hacían los colchones. Esa espuma de los colchones, pues es un medio no elástico. Y por eso también revisten ciertos estudios de grabación con esa espuma. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hacen con esa forma, como los cartones de huevo, con esos picos, la espuma para los estudios de grabación? Sería interesante que alguien les ponga. Pues la respuesta es por su forma y por su aniquilación de ondas, pero quisiera que alguien haga esa exposición. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Vamos entonces a velocidad de sonido en diferentes medios. ¿Cómo pasa entonces el sonido de un medio a otro? Entonces hay que analizarlo de medio en medio. Vamos a analizar la rapidez del sonido en un fluido. Ese es, por ejemplo, el agua. Entonces nosotros habíamos hablado en el agua y habíamos hablado de elasticidad, porque necesitamos un medio elástico. Y habíamos definido esta ecuación, que era delta P es igual a menos B o B. Ahorita vamos a dejarlo como B, que es el módulo de volumen, por la variación del volumen sobre el volumen inicial. B sub Y vamos a dejarle como variación del volumen. ¿Sí? Es nuestra ecuación de toda la vida que vimos en elasticidad. ¿Sí? Lo que dice aquí es que si un líquido y un pistón, lo ven aquí, están con la presión y la presión en el área de los dos igualitas, el líquido está en equilibrio. Pero si yo genero un exceso de presión, un delta P más a esta área, pues vemos que esto se puede mover o comprimir el líquido, ¿sí?
se recuerdan que el sonido era compresiones y expansiones. Entonces se comprime y se expande. Y esa compresión y expansión va transmitiéndose a lo largo del líquido. ¿Sí? Entonces, se conoce también que si yo a esta ecuación le multiplico a cada miembro por el área transversal del pistón, por ejemplo, en este caso, y por el tiempo, ¿sí? El tiempo que yo genero esa compresión, ¿sí? Yo he generado un impulso longitudinal. Esto es conocido como un impulso, ¿sí? O sea, esto también, un impulso longitudinal. Pero se conoce que ese impulso longitudinal tiene que ver con el módulo de volumen. El módulo de longitud lineal longitudinal que se le conoce. Ese impulso también puede llamarse esto de aquí. ¿Y tiene que ver con qué es impulso? Para que yo genere una delta de presión en un área y por un tiempo determinado, pues tiene que ver con la presión, digamos con la densidad, el volumen que yo quiero empujar y el delta de volumen que yo he empujado. ¿Sí? A esto lo vamos a conocer también como el impulso longitudinal y vamos a igualarlo con esta ecuación, o sea, con esta. Y nos queda esta ecuación. Entonces, BY con BY se van, el AT con el AT se van, y el B con el B, o sea, el volumen inicial con el volumen se hace al cuadrado. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces la densidad baja, el B elimino la raíz y me queda esta ecuación. ¿Sí? Velocidad entonces en un fluido es igual a la raíz cuadrada de el módulo de volumen del fluido dividido para su densidad. Por eso les decía, es importante hablar de densidad. Si no entienden todavía qué es densidad, me avisan para poder explicar mejor. ¿Sí? Entonces, aquí veo que la velocidad de sonido en un líquido dependerá de su módulo de volumen y de su densidad. Entre más denso el líquido, menor será la velocidad. Es decir, perderá velocidad. ¿Sí? Es por eso que, por ejemplo, en la miel no se puede transmitir el volumen. Es un aislante porque no se puede transmitir el sonido como en el agua, por ejemplo. O, por ejemplo, en el petróleo la densidad es diferente a el agua y así sucesivamente. Pero lo que quiero que vean, entre más grande el módulo de volumen, pues mayor es la velocidad, ¿sí? Entonces, si es mayor la velocidad, significa que, o mejor dicho, es más rígido el líquido, como decirlo, por decirlo una cosa así. Sí, vamos a hacer entonces un ejercicio pequeñito. Dice, un barco usa un sistema de sonar para detectar objetos submarinos. El sistema emite ondas sonoras submarinas y mide el tiempo que la onda refleja, o sea, el eco, en volver al detector. Determine la rapidez del sonido en el agua con la ecuación y calcule la longitud de onda de una onda de 262 Hz. El módulo de volumen del agua. Aquí nos da de hecho el módulo de compresibilidad del agua, que es 45.8 por 10 a la 11. Pero si yo divido eso 1 para el módulo de compresibilidad, me da el módulo de volumen. Por eso está 1 sobre 45.8 por 10 a la 11. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos ahí el módulo de volumen del agua dividido para la densidad del agua. La velocidad ha sido 1480 metros por segundo. Es una monstruosidad esa velocidad en el agua. Es súper rápido. Es por eso que por los sonares pueden detectar kilómetros de cosas que están debajo del agua. ¿Sí? Y la longitud de onda, pues solo hacemos la ecuación de velocidad igual a longitud de onda por frecuencia. Despejamos la longitud de onda y tenemos esta longitud de onda. Son grandísimas las longitudes de onda del sonido. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Muy bien. Sigamos. La rapidez del sonido en un sólido ahora va a depender de varias cosas. Al igual que el módulo de volumen, ahora va a depender del módulo de rigidez del módulo de Young. Pero, aquí es importante distinguir. Esta ecuación, que es igual a la velocidad igual a la raíz cuadrada del módulo de Young sobre la densidad, solo va a ser para varillas y cosas así, varillas sólidas. ¿Sí? Puede ser de cualquier material, pero solo para varillas sólidas. Aquí he puesto otra ecuación que es igual al módulo de volumen, digamos, a la velocidad es igual a la raíz cuadrada del módulo de volumen más 4 tercios del módulo de corte. Ese es el módulo de corte. Todo dividido para la densidad. Esto es para sólidos planos, o sea, es decir, sólidos largos, ¿sí?
Entonces, dependiendo del ejercicio, ustedes utilizarán una ecuación u otra. Pero igual que en el anterior caso, vemos que entre más rígido el metal, entre más duro, mayor módulo de volumen, más rápido se transmite la velocidad del volumen, del sonido. Y mientras más denso cómo es, se transmite más despacio, ¿sí? Entonces, sigamos. Vamos a hacer un ejercicio rapidito. Dice, calcula la rapidez de ondas longitudinales de la varilla de plomo. Entonces dice, velocidad es igual a la raíz del cuadrado del módulo de Young, densidad sobre la densidad. Entonces tenemos que 1.6 por 10 a la 10 pascales sobre 11.3 por 10 a la 3 kilogramos metros cuadrados. ¿Sí? La densidad del plomo bastante alta en comparación con la del agua, por ejemplo. Y el módulo de Young del plomo, grande también. Tenemos una velocidad del sonido de 1.2 por 10 a la 3 metros por segundo. Es también súper grande. Es como 1200, ¿no? 1200 metros por segundo. 1200 metros por segundo. Vamos entonces ahora a el que un poco más nos interesa, que es el sonido en gases, o sea, por ejemplo, en el aire, etcétera, ¿sí? La ecuación sería exactamente la misma que el módulo de volumen de los líquidos, pero viene algo raro. Si bien el módulo de volumen del gas es súper pequeña, la velocidad es pequeñísima. Para mejorar la ecuación, se hace la siguiente aproximación. El módulo de volumen se dice que es la constante adiabática, que es ese gamma, por P del gas. Es decir, la constante adiabática del gas por P, que es la presión del gas. Entonces viene algo importante. La constante adiabática es 1.4, es adimensional para el aire, la composición del aire normal, ¿sí? Nitrógeno, oxígeno, etc. ¿Sí? Eso tiene de constante adiabática 1.4, es adimensional. Y la presión dependerá de la temperatura, ¿sí? Entonces, si depende la presión de la temperatura, viene algo importante. Dice, ¿qué tal si esta ecuación que nos queda así, ya porque ponemos ahí el módulo de volumen, es igual a la raíz cuadrada de el constante de adiabática por la presión sobre la densidad? ¿Qué tal si, dice, hacemos esto? PB es igual a nRT. Pero dice, esa es la ecuación de gas ideal. Si yo a la n le abro en masa sobre peso molecular, me quedaría la ecuación de la siguiente manera. Voy con otro color. Me quedaría P B es igual a masa RT sobre sobre peso molecular, que lo voy a simbolizar con un M mayúscula. ¿Sí? Entonces quiero que vean algo importante. Densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Sí o no? Entonces, si yo a este volumen le paso al otro lado, que pasa a dividir, y masa que me queda aquí, la masa dividido para el volumen, me queda densidad, y paso al otro lado, me queda esta ecuación. ¿Sí? Entonces, presión sobre la densidad del gas es igual a RT sobre peso molecular. Y aquí viene una ecuación mucho más exacta. Siempre y cuando el líquido esté, digamos, el gas esté, ¿a qué condiciones? A 0 grados Celsius y una presión de una atmósfera. ¿Qué pasa entonces esa presión de una atmósfera? ¿Y por qué 0 grados Celsius? Porque así son las condiciones para el gas ideal. Entonces me queda esta ecuación para la velocidad. Muy importante esta ecuación, donde gamma, ese ρ, es igual a 1.4 para el aire. Si es nitrógeno, un ambiente de nitrógeno o solo oxígeno, es otro gamma. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Sigamos. Aquí he puesto un ejercicio rapidito. Dice, calcule la rapidez del sonido en el aire en un día en que la temperatura es 27 grados Celsius. La masa molecular del aire es 29 y la constante adiabática es 1.4. Pongo 1.4 en constante adiabática, R ya sabemos que es 8.314 joules sobre Kelvin mol. Temperatura transformada a Kelvin, de 27 queda 300 grados Kelvin. Y peso molecular era 29 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol.
Este es importante que se graben, ¿sí? Y la velocidad del sonido en el aire es 347. Supuestamente rapidísimo. Los aviones supersónicos y toda la cosa viajan a esta velocidad. Pero recuerdan la velocidad del sonido en líquidos y en sólidos, pues era como 1200 por ahí. O sea, muchísimo más grande. ¿Sí? Entonces, de hecho, en el sonido en el aire es mucho más lento que en otros medios. ¿Sí? Entonces, quiero que vean algo importante. Yo sé que alguien ha de preguntarse, pero aquí está a 27 grados y usted dijo que a 0 grados. Para conservar, sí, se hace una aproximación de la ecuación. Dices, si bien era para gases ideales y nació de gases ideales, se puede utilizar para temperaturas que no sean muy altas. 27 grados no es muy alto, ¿sí? Y se te toma la misma ecuación, ¿sí? Entonces podemos utilizarla. Pero les dejo otra ecuación porque quiero que vean algo importante. Si o no que la velocidad del sonido en el aire depende de la temperatura. Es decir, en mayor calor, más rápido viajará el sonido en el aire. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, no es lo mismo que yo grite a alguien aquí en Quito a que grite a alguien en Guayaquil. Me escuchará mucho más rápido, ¿sí? Entonces, eso es importante, la temperatura. Entonces aquí, como vemos que la importante es la temperatura, les he dejado una ecuación que quiero que ustedes hagan, por favor, de deber. La, ¿Cómo se puede decir? La deducción de esta ecuación, de dónde sale o por qué sale, ¿sí? Por favor, háganla, ¿sí? Y aquí tenemos una ecuación que nos queda para poner nosotros cualquier temperatura. Solo pongo aquí mi temperatura y me dará mi velocidad. Es una ecuación de función de la temperatura. Hagan la deducción y nos vemos en clases de tutorías y todo esto. Un gusto, chicos y chicas. Nos vemos en